Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos de la Corte Superior de Justicia de Lima, capacitación en el área materia laboral y seguridad social, y también de la octava sala laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima. Para nosotros un grato honor siempre tenerlos presentes, para todas estas actividades académicas. En primer lugar, quiero hacerles una gran noticia, puesto de que a partir del día de hoy disponemos en conocimiento que la producción del proyecto de publicación electrónica de la jurisprudencia de la especialidad laboral de la cita de esta sede judicial de Lima, específicamente en la nueva ley procesal del trabajo, en la fecha ya tenemos un espacio en la página del web del Poder Judicial. Con ayuda del Centro de Investigaciones de la Corte Superior de Justicia, Etilaboral, también como el Centro de Investigaciones Judiciales, con el doctor, ¿cómo se llama? El doctor, bueno, el doctor Héctor Lama More, ¿no? Y la jueza especializada Miriam Malqui Moscoso, hemos puesto a disposición la jurisprudencia, ¿no?, online de toda la especialidad en materia laboral, de la nueva ley procesal del trabajo. A partir de hoy día se puede consultar y estas sentencias van a ingresar en forma automática, no necesitamos los jueces descargarlas. Al momento de subirlas, se descargan en forma automática en este fondo, digamos, digital, ¿no?, virtual, con la finalidad de que todos ustedes puedan consultar los criterios de las salas, de los diferentes órganos jurisdiccionales. Esto va a producir una serie de actos favorables para la predictibilidad. Así de que, por favor, consúltenlos. Tenemos una herramienta más. Nos ha costado mucho, por lo menos un par de años de trabajo, y hoy día lo estamos coronando. Agradezco pues también a Miguel López, que ha sido uno de los artífices, que es uno de los funcionarios del Centro de Investigaciones, con quien hemos trabajado arduamente para poder conseguir todos estos instrumentos jurídicos para el bien de la predictibilidad de la nueva ley procesal del trabajo. Me es grato, por otra parte, me es grato presentar a la doctora Sonia Vázquez Ruiz, que hoy día prácticamente ya estamos cumpliendo el año en la octava sala laboral, pero también ya vamos a cumplir en todos los zonas jurisdiccionales de la nueva ley, vamos a cumplir el año de audiencias de virtualidad, y nos va a dar algunas impresiones. La doctora Sonia Vázquez es una magistrada de carrera, ¿no? Y tiene mucha experiencia, ha sido jefe de la ODECMA, de la Corte Superior de Justicia de Lima, tiene mucha experiencia y pertenece en este momento a la octava sala laboral de Lima, y nos va a dar sus impresiones con respecto a la virtualidad en que vivimos, ¿no?, por breves momentos, porque ya va a entrar nuestro expositor, el doctor Eto Cruz Gerardo. Adelante, doctora Sonia Vázquez Ruiz. Muchas gracias, doctor Yangali. Buenas tardes con todos. El día de hoy se me encargó hacer un breve recuento de mi experiencia en la octava sala, bajo la modalidad del trabajo remoto, con ocasión de cumplir el primer año
realizando esta modalidad y sobre todo realizando las audiencias virtuales. Como todos sabemos, a mediados de marzo nos llega la cuarentena por la pandemia, nos llega la angustia propia de un virus desconocido y también el miedo por el futuro por nuestros trabajos. Se pensó, creo, como todos, yo también, en que esto duraría poco tiempo, sin embargo, los meses seguían pasando. Terminó marzo, llegó abril, llegó mayo y seguía paralizado la Administración de Justicia. Esta sala, ante la nueva coyuntura, empezó a buscar ideas para reiniciar nuestra labor, para la que se tomó la decisión de que la solución estaba en el trabajo remoto, que también el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial señaló a través de la Resolución Administrativa 162 del año 2020. Sin embargo, para iniciar este trabajo había que organizarse de otra manera, analizar los procesos que teníamos en nuestro trabajo presencial y llevarlos a una nueva forma de trabajo. Se necesitaba para ello ideas y por ello se convocó a reuniones del colegiado, de los despachos, secretaría, relatoría. Todos aportaron ideas para crear los nuevos procesos que culminarían en protocolos a fin de poder definir las tareas que cada área tenía que cumplir para que nuestro trabajo fuera eficiente. Así surgieron las ideas y también los protocolos de relatoría, de secretaría, el protocolo para trabajar con la perito, para trabajar en el despacho. Todos con la finalidad de crear una nueva forma de trabajo que fuera efectivo. Sí que fue un arduo trabajo, sí lo fue. Pero gracias al tesón de cada integrante se logró iniciar o reiniciar el servicio para el que laboramos en el Poder Judicial. Encontramos, por supuesto, escollos, errores, resistencia, propia de toda actividad nueva, y el miedo al error, al quedar mal. Esta nueva experiencia nos ha traído un cambio de 360 grados a todos, magistrados, personal, incluso los abogados y litigantes. Hoy nuestra presencia en las oficinas las vemos como algo lejano, es esporádico. Pero también ese trabajo nos ha hecho cambiar, pero nos ha traído ventajas. Nombro algunas ventajas que creo desde mi experiencia. Para los magistrados y servidores, nos trae la ventaja de no tenernos que movilizar diariamente al lugar de trabajo, ahorrando un tiempo valioso. Muchos de los trabajadores viven en zonas alejadas de su centro de trabajo. También nos ha permitido gozar de la comodidad del hogar, desarrollando nuestras labores en este. Nos permite tener a la familia cerca. Nos permite realizar también la labor de cualquier lugar en el que nos encontremos. Hay trabajadores que en nuestra sala tenemos el ejemplo de una de nuestras trabajadoras o servidoras o colaboradoras que se encuentra fuera del país y sin embargo desde otro lado del mundo trabaja y rinde, da cuenta de su trabajo. También nos ha permitido crear un espacio propio dentro de nuestra propia casa, ¿no? Lo que le llaman el coworking. Hemos tenido que aprender nuevas herramientas informáticas desde el lado personal, acudir a nuevas formas de comunicación que antes tal vez o no conocíamos o no usábamos. Desde el lado del servicio que brindamos al litigante, creo que también hay un resultado favorable. Hemos implementado canales de comunicación que acercan al litigante con los jueces. Para ello tenemos la comunicación en línea, a través de un correo electrónico, a través de una línea de celular, a través del Facebook, que la octava sala en este caso tiene. Hoy los litigantes reciben comunicación las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Fuera de estas herramientas, hay las herramientas que, por supuesto, la Corte Superior de Lima ha desarrollado, como la MOA y el juez de escucha. De las audiencias, ¿qué podemos decir de las audiencias? Hoy las audiencias virtuales son mucho más ágiles. La programación se hace con mayor rapidez. El litigante no tiene que esperar largos meses para que sea notificado con la fecha de su audiencia. Recibe, pues, creo yo, un servicio eficiente y eficaz.
Respecto de los abogados también se han visto beneficiados. No creo equivocarme, puesto que si bien es cierto, han pasado en los primeros momentos o cuando se dio inicio a estas audiencias virtuales, han pasado momentos duros por la falta de prácticas y conocimientos en la informática, hoy yo creo que tienen un panorama mejor, las audiencias virtuales. Las audiencias virtuales, ¿qué les brinda? Les brinda no tener que trasladarse de una sede a otra, que era una constante queja de los abogados litigantes. Asistir a sus audiencias programadas, hoy solo la distancia que los divide es el llamado clic, ¿no? Un clic de distancia. Esto les permite ahorrar tiempo, recursos, poder cumplir con sus obligaciones, con sus clientes y flexibilizar sus tiempos. También esta forma de trabajo también genera un clima de confianza, pues nuestras audiencias son transmitidas a través de una página de Facebook, en el caso de la octava sala. El público en general, no solo los litigantes, cualquier persona que lo desee, puede entrar a esta página y podrá ver ahí las audiencias, cómo está resolviendo esta sala, es decir, genera predictibilidad. Los abogados y litigantes, estudiantes también, hoy conocen los criterios de esta sala. El Poder Judicial ha podido continuar con su labor principal, brindar el servicio de justicia, y nuestra sala lo ha realizado con un total compromiso, venciendo los retos para iniciar las audiencias virtuales. Hoy todos nadamos por el mundo informático, hoy todos conocemos nuevas formas de comunicación y me alegra personalmente que podamos ser pioneros, que esta sala sea pionera y podamos brindarle al justiciable, haberle brindado al justiciable las primeras audiencias virtuales. Nos sentimos satisfechos por la tarea cumplida. Es el esfuerzo, en este caso particular, de 20 personas con ganas de trabajar, con vocación de servicio, con entusiasmo y compromiso. Pero tampoco puedo dejar de mencionar que también debo de resaltar el esfuerzo de las salas y juzgados laborales, es decir, del área laboral, por brindar un servicio a los justiciables, por querer cumplir con nuestra obligación, que es administrar justicia cercana y pronta. El área laboral, yo creo, ha cumplido con la obligación que tenemos, con nuestro compromiso con la sociedad. Esa es mi experiencia en pocas palabras. Tal vez me faltan cosas que decir, pero agradezco al doctor Gino por haberme permitido un poco contar mi experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sonia Vázquez Ruiz, integrante del colegiado de la octava sala laboral, una prestigiosa magistrada, muy correcta, damos fe de primer nivel y me honro estar participando en un colegiado con la doctora. Bueno, hoy día ya hemos pasado a dar una buena noticia de que ya tenemos ahora nuestro primer foro de consulta virtual en la página web del Poder Judicial, ¿no? Que nos ha costado más o menos 2 años de trabajo. Hoy día ha salido a la luz, coincidentemente ha salido a la luz hoy día, así que a partir de ahora pueden entrar a la página web del Poder Judicial y consultar los criterios de los diferentes órganos jurisdiccionales para poder hacer uso de la virtualidad que es tan necesaria en toda la administración pública. Bien, hoy día pasamos a presentar a un dilecto maestro, realmente. Hoy día a quien vamos a presentar es un abogado de la Universidad Nacional de Trujillo y doctor en Derecho Público de las Universidades de Santiago de Compostela, con tesis sobresaliente cum laude,
mereció el premio extraordinario. Ha sido profesor e investigador visitante en diversas universidades latinoamericanas y europeas. Integra diversas instituciones académicas como la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional y la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Es profesor de Derecho Constitucional General, Derecho Procesal Constitucional, Teoría General del Derecho de Derechos Humanos, así como de Teoría de la Interpretación Constitucional, tanto en la Universidad Nacional de Trujillo, Academia de la Magistratura y la Universidad de San Martín de Porres. Imparte cursos de posgrado en diversos países de América Latina. Ha sido magistrado del Tribunal Constitucional del Perú y director del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Es también autor de numerosos libros, ensayos, artículos de investigación. Ustedes no se pueden imaginar que yo ya no me he atrevido a poner toda la relación de los libros porque creo que nos llevaríamos más de una hora en citar cada uno de ellos. Pero más importante que todo ello, tengo el honor de ser un amigo personal de este gran maestro, ¿no? Y el día de hoy, pues, va a presentar un tema que es la nueva forma de la administración de justicia con la virtualidad y los principios constitucionales. Pues dejo en el uso de la palabra al maestro Gerardo Eto Cruz, para nosotros un gran honor. Adelante, doctor Eto. Muchas gracias, mi querido doctor Gino. Realmente muchas gracias por sus palabras, que más vienen por el cariño y afecto que por la objetividad, ¿no? Es por siempre cuando los amigos se expresan de otros amigos, siempre revientan cohetes, ¿no? Pero bueno, yo soy un trabajador que me dedico básicamente a una fortuna que es estar leyendo. Ese es mi trabajo, ¿no? Entonces, cuando me dijo el doctor Gino que hablara, el título original que le habíamos puesto era La virtualidad en los procesos judiciales y su impacto en el derecho constitucional. Pero cuando quedé yo en ese tema, luego entré en pánico, porque obviamente yo me considero un hombre jurásico antidiluviano del mundo tecnológico. Por cierto que tengo muchísimos libros sobre lo que es la era digital, el tema de por ejemplo, aquí tengo un libro que he estado revisando, Conectados, la era digital, la economía digital en los datos públicos, etcétera, etcétera. Y entonces, antes de entrar a un tema específicamente que es el ámbito de nosotros, de los operadores del derecho, quiero hacer unas reflexiones preliminares. Miren, la filosofía contemporánea como antigua y la sociología de la posmodernidad han venido haciendo reflexiones profundas sobre cómo ha venido evolucionando la civilización humana. Y el desarrollo ha estado surcado por la vocación del humano en el planeta Tierra por conocer y entender las cosas que se le presentaban en la realidad. Probablemente nuestros abuelos antiguos, que estamos hablando de las épocas de la Edad de Piedra, se asombraban de muchas cosas porque esas realidades que se le presentaban eran ignotas. Y progresivamente la civilización ha venido arañando, arrodillándose, arrastrándose, caminando pletóricamente, vuelta, cayéndose en esa capacidad de conocer. Y quiero llegar a este pequeño marco introductorio en el contexto de esto que es la virtualidad y la conectividad. Y es que efectivamente el ser humano, en los marcos de la teoría del conocimiento, es que el humano tiene vocación y hambre por conocer. Por ejemplo, en lo personal, yo siempre le digo a mi esposa y a muchos amigos que me conocen dentro de mis enajenaciones psiquiátricas, que seguramente digo, es que a mí me gustaría irme al otro barrio, ya sabrán ustedes a dónde es el otro barrio, que es lo inexorable, saber con certeza si realmente habría inteligencia en otras galaxias y otras vidas.
Pero de pronto el humano ha dado en los últimos 100 años unos saltos cuantitativos y cualitativos que en menos de un siglo, queridos colegas y amigos magistrados, honorables magistrados de nuestra patria, han barrido con la evolución del conocimiento de los 5.000 años. Entonces, ese afán de conocer se expresa, dice la epistemología, en el conocimiento empírico, el conocimiento religioso o místico, el conocimiento que nos da las ideologías. Por ahí tenemos a un señor que quiere ser presidente del Perú y viene montado bajo una ideología de esta concepción que es el socialismo. Y finalmente el conocimiento científico. Precisamente la evolución del conocimiento científico hoy se monta a caballo desnudo y trotando pretóricamente el humano a partir de lo que se llama la cuarta revolución industrial. Y en esta revolución industrial se ha generado una capacidad heurística. Heurística es el arte de saber crear e inventar cosas. Y esta heurística ha desarrollado todo esto que es la era digital. Y en ese marco hay una conectividad que ha generado asombro en la humanidad, porque Jean-François Lyotard cronológicamente lo identifica que a partir del año 1975, con las plataformas digitales que ya se habían organizado del Imperio Norteamericano para poder conocer el tema del manejo castrense, de la defensa nacional, que por ahí vienen históricamente los ordenadores, lo que nosotros hicimos en Latinoamérica, las computadoras. A partir de esa fecha se habla de la posmodernidad, y yo precisamente quisiera metafóricamente contarles que acabo de conversar, esto es una ficción lo que voy a decir, pero acabo de conversar con una persona que ha venido del futuro, no como este amigo venezolano que ha venido del futuro para alertar lo que podría ocurrir. Estamos hablando de ese personaje político de Venezuela, pero la metáfora sería que muchas personas habrían venido del futuro a contarnos que de aquí dentro de 20 años van a haber muchas personalidades que se habrían hecho una estructura de una cirugía de alto nivel y que en su estructura cerebral hayan incorporado un chip, pero tan minúsculo, que tiene la capacidad de interconectarse con todo lo que está asombrosamente desarrollado en la Internet. Y en consecuencia, habría mucha gente que estaría cuestionando a estos personajes, porque realmente sería lo que Nietzsche, como profecía cumplida, habría hablado de la presencia de superhombres. Y precisamente el día de ayer, mientras en mis noches de insomnio, tomaba reporte de un personaje famoso en el mundo académico, porque es un pedagogo y un filósofo. Tomad nota, todo el mundo, por favor. José Antonio Marina. José Antonio Marina es un experto en neurociencia, en psiquiatría, en filosofía, en pedagogía, y tiene muchísimos libros que hechizan y encantan, pero amenaza con publicar el libro La historia visual de la inteligencia. La historia visual de la inteligencia, que creo que hay que conseguirlo, no bien esté llegando pues ya a nuestra capital. Pero él habla como filósofo y pedagogo de que se ha empezado ya a materializar lo que algunos filósofos adelantaron esta categoría, el transhumanismo, que consistiría en que habría una nueva tipología de la condición humana, del ser en su estructura normal que nosotros tenemos, como de este personaje que se había colocado un chip y precisamente tiene un marco cognitivo omnicomprensivo y totalizador de todo lo que se quiera preguntar. Y de tal manera que el humano común y corriente que seríamos nosotros, pobres y comunes mortales, obviamente estaría ante el asombro y desencajado de que se está generando una generación de personalidades con este tipo de potente conocimiento
en donde ya los propios filósofos, por ejemplo, Francis Fukuyama, el mismo José Antonio Marina, está planteando una alerta roja a esta eventual manipulación que harían en esta tipología, porque estarían marchándose alegremente en dos líneas. Personajes con un mundo cognitivo que dominan la ciencia, la tecnología, la economía, pero despojados del mundo de lo afectivo, los sentimientos, la convivencia, la justicia, lo axiológico. Precisamente yo aquí tengo un libro de un psiquiatra, Emoción y Sentimientos, y yo quería simplemente hacer esta cita. Rojo, amarillo, azul son los colores primarios que mezclados dan origen a todos los colores de la naturaleza. Do, re, mi, fa, sol, así. Son 7 notas básicas que al combinarse dan origen a todos los sonidos. Miedo, ira, alegría, tristeza, asco, son las 6 emociones que dan origen a todos los sentimientos. Y entre los sentimientos tenemos la fe, la culpa, la vergüenza, el odio, la envidia. Precisamente estos transhumanos que estarían de aquí a 20 años, porque ese es el cuento que se viene del futuro y no es necesario atalayarlo, estarían despojados, queridos colegas, de ese lado de afectio. Más tiene ratio, pero no tiene emotio. Y se estaría generando lo que precisamente el filósofo italiano Vico, Gian Battista Vico, en esta magnífica obra, libro que hay que leer, es muy denso, por cierto, son 2 tomitos, Ciencia Nueva, me gusta citar esto porque él atalayó como profecía cumplida que ha dicho que la civilización va a marchar en un doble progreso, hacia el bien y hacia el mal. Y aquí se está patentizando, porque por un lado, el humano, a partir de esta concepción antropocéntrica del mundo, está jugando a ser creador de Dios. Y él es el que precisamente está matando a Dios y él se está afirmando como Dios. Ese fue también otro pensamiento de Friedrich Nietzsche. Y en consecuencia, el humano cabalga en estos escenarios de la posmodernidad a un agnosticismo, a un escepticismo y ya un postdoctorado, pues, a ser ateos, independientemente de las corrientes religiosas, que aquí yo no estoy auspiciando a ninguna. Y en ese contexto es que precisamente, y quiero citar aquí a este profesor, a estos expertos, ingenieros de sistema, nos hablan pues de las tecnologías que han hecho entrar a la humanidad en la era de la comunicación universal y que han eliminado las distancias y que han contribuido a generar precisamente una sociedad de la información, presupuesto que desencadena una sociedad del conocimiento. Y en ese contexto, la era digital influye en toda la condición humana y, entre otras, el mundo de la justicia. Imagínense ustedes que de aquí a 20 años, todas las personas que han hecho esfuerzo, como decimos, nos hemos quemado las pestañas y vienen otros personajes y postulan ante la Junta Nacional de Justicia y tienen un porcentaje de evaluación 20 en todo, la entrevista personal 20 en todo, y obviamente es una persona que estaría, no sé si decir jugando con trampas, porque no tiene la condición humana clara, o normal, perdón. Y que este señor, al procesar con la inteligencia artificial una robotización de los millones de fallos que surcan el horizonte de todos los estados, de distintos sistemas y modelos, frente a un caso concreto, puede él sacar en fracción de pocos minutos un enunciado de naturaleza axiomática, apodíctica e irrefutable. En este marco es obvio pues que el mundo de esta cuarta revolución industrial está barriendo con muchos dogmas que hemos empezado a desarrollar en nuestra formación por muchos siglos y muchos que vienen del viejo imperio romano. Entonces, para poder tranquilizarnos, yo quiero más bien señalar de que es cierto lo que dice Vico.
hay desarrollo hacia el bien, que es lo que voy a conversar, y hay muchos impactos hacia el mal, que también es lo que voy a conversar. Entonces, yo lo que quiero señalar es hasta qué punto, porque yo justamente le acabo de preguntar ayer en la noche a un buen amigo que se llama, yo tengo que ser honesto, Oscar Puccinelli, que es un experto en materia de acceso a la información, él es el mejor experto en habeas data, y yo he dicho, oye, voy a hablar de este tema, y yo soy una persona ignorante en este rollo, y dame tú algunas alternativas. Yo le he dado un marco teórico y le he dicho cuáles y me ha dado algunas ideas. Yo lo que propongo aquí es decirle lo siguiente: el impacto de la era virtual en el sistema de justicia y sobre todo en los procesos judiciales, ya voy a empezar a aterrizar, se daría en 3 grandes escenarios. Propongo aquí una pequeña reflexión que a lo mejor luego me dedique a escribirlo, pero por ahora solamente he estado en 2 noches pensando y preocupado y estresado porque el doctor Gino me dice, tienes que exponer eso. Y yo digo, pero yo no sé nada que le voy a decir a los ilustres magistrados. Lo que estoy ahorita en estos momentos, no estoy llenando un vacío para cumplimentar las 40 horas, sino es lo que me sale impectore de la preocupación que existe en estos momentos. Entonces, ya aterrizando a lo nuestro, pienso de que habría una cartografía de ruta pacífica en la era de la virtualidad, para tranquilizarnos, porque el Perú en estos momentos está pues muy angustiado porque tenemos dos pandemias, dos tormentas, la tormenta viral, que ya no me preocupa mucho, porque hay que cuidarse, y la otra tormenta que genera pues una cuestión de emotividad, de sentimientos muy complejos que está generando una división en nuestra patria. No quiero entrar y ensuciar esta conversación académica con temas políticos. Entonces yo digo, hay una pequeña cartografía de rutas pacíficas del impacto, o sea, el impacto de la virtualidad es altamente positivo porque el mundo tiene que engancharse a los nuevos derroteros que en este momento vivimos. Y entonces yo me he puesto a pensar cuál sería el impacto de los procesos judiciales, sean en el campo civil, penal, muchas veces en el campo laboral hay un poquito más de cuestionamiento, cuáles serían los efectos. Yo veo que hay efectos positivos en una cartografía que voy solamente a enunciarles. Por ejemplo, en el campo del debido proceso, no hay afectaciones a un grueso de derechos fundamentales. Por ejemplo, el plazo razonable, ahora sí, se va a cumplir con más holgura, porque ya no va a haber pretexto de nada, porque se va a emitir inmediatamente las resoluciones pertinentes y le va a llegar al usuario, que son fundamentalmente los abogados, sus notificaciones electrónicas. De tal manera que el plazo razonable, que conceptualmente significa un plazo debido para que las partes no estén dilatando, por eso que los jueces son los directores de la dirección judicial del proceso, entonces ese plazo razonable más bien se va a repotenciar de beneficios. El derecho de defensa, yo pienso que también no va a tener afectaciones, porque los abogados en cualquier momento pueden ejercer la defensa en el lugar en que se encuentren. Yo muchas veces he postergado clases en el extranjero porque tenía una dirigencia, lamentablemente, en Lima, ¿no? Y entonces yo me quedaba paralizado y yo le decía, no, llego, y al final uno llegaba con mala noche y todo eso, porque primero, como decía Aristóteles, primero vivire y luego filosofare. Vivire significa primero vivir de la abogacía, ¿no? Y luego filosofar, que es dar las clases. Entonces, el derecho de defensa magníficamente va a estar pletóricamente allí. Nadie puede cuestionar que la virtualidad afecta a la defensa, al contrario. Ya uno inclusive se pone, hay que bañarse, emperejilarse un poco, ponerse su saco. Yo no sé cómo estar en el resto, pero yo humildemente estoy con blue jean. Me he puesto mi saco, mi corbata, mi camisa limpiecita, pero ya estoy hasta acá. Pero en la defensa normal uno tenía que ir bien emperejilado con todo lo que es la cinta, y dices, hay que ponerse la cinta. Pero en este diálogo un poco de humor que estoy colocando, es que efectivamente se va a repotenciar con mayor vigor el derecho de defensa, el derecho de la prueba. Ahí lo reservo porque no habría problemas, pero está en una segunda cartografía que le identifico, que se trataría de zonas pacíficas
con dinámica potencialmente conflictiva. Ojito con el término que es que esto sí es de mi cosecha. Estoy hablando ahorita de las zonas pacíficas, que la virtualidad más bien lo está revitalizando muchos derechos fundamentales. Pero el derecho a la prueba estoy poniéndolo más bien en rosado. ¿Por qué? Porque no es tan potente el beneficio, ¿no? Luego, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no se ven afectados. Ahí sí, más bien, yo no quisiera, discúlpenme, estar ya en el pellejo de ustedes como magistrados, porque ustedes van a tener en el principio de la inmediación, rapidez en el manejo, y van a tener, para cumplir el plazo razonable, mucho estrés en estar armando las resoluciones judiciales. Ahí la motivación de las resoluciones judiciales se va a mantener también potente, pero eso sí va a desencadenar un problema de orden de salud profesional en la judicatura. Ya les adelanto, definitivamente va a haber problemas y nuevos problemas que van a surgir como consecuencia de esta era virtual. Y ya lo dice, por si acaso, hago una especie, discúlpenme que sea muy disperso, ya lo adelantado hace mucho tiempo el filósofo Byung-Chul Han, en ese bellísimo libro que se llama La Sociedad del Cansancio. Porque en ese libro, La Sociedad del Cansancio, está alertando que ahora el ser humano, en ese afán de brillar con luz propia, hace un esfuerzo porque está aquí, quiere estar más arriba, el que está más arriba quiere estar más arriba, y mucha gente son magistrados, están estudiando el posgrado tal, están haciendo la tesis tal, para luego, ya no están contentos con la maestría, ahora viene la cuestión del doctorado, y tienen el doctorado, están estresados, están con el estómago, con no sé qué cosa, y siguen, y al final, alerta este filósofo, esta sociedad de la posmodernidad terminan cansados y deprimidos, porque después de tanto esfuerzo, y viene a colación, ¿para qué diablos sirve un postdoctoral, un doctorado, una maestría? Claro, desde el punto de vista práctico es para los ascensos, para tener un poco de reconocimiento, pero Byung-Chul Han dice, un buen día fructífero es no haber salido de casa, haber tomado desayuno en la cama, haberse comido un tallarín que rebote ahí en las sábanas blancas, y ese sería un buen día. O un buen día es haber hecho el amorcito a la madre esposa. Yo no sé si puede ser a la amante o no sé, pero miren lo que dice Byung-Chul Han. Eso lo dijo, por si acaso, en vivo y en directo, en un evento magnífico que lo desarrolló hace como 3 años en Barcelona. Porque hay una editorial, que Herder, que le publica todos sus libros. Y bueno, voy al tema de la motivación de las resoluciones. Es potente, pero va a tener una afectación de orden profesional a los secretarios, a los magistrados. El derecho a la no autoincriminación, ahí sí se presta para un tema penal, en donde yo lo estoy colocando para otro rubro, ¿no? Principio de interdicción a la arbitrariedad. Puede generarse potencialmente alguna afectación que lo vamos a señalar. En buena cuenta, el debido proceso que constituye los derechos fundamentales de las partes en conflicto tiene una cartografía de muchísimos beneficios en la era virtual. Entonces, esa es la primera zona pacífica que beneficia a muchos derechos. Luego tenemos una segunda gran zona, a la que yo le denomino la zona pacífica, pero con dinámica potencialmente conflictiva. ¿Por qué? Porque la virtualidad va a afectar eventualmente algunos principios, derechos y valores constitucionales. Por ejemplo, aquí tengo el tema del derecho a la tutela judicial, ¿no? Porque, por ejemplo, respecto al acceso de la tutela judicial, tiene 2 tramos. Primer tramo es el derecho de acceder a un órgano de justicia. Y el segundo tramo es que este órgano de justicia le emita una resolución firme, congruente y fundada en derecho, y que le resuelva ese conflicto o esa disputa, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel laboral, el demandante, cojo a nivel laboral, el demandante puede demandar donde prestó sus últimos lugares, donde prestó su servicio de trabajo, etcétera. A partir de ahí, él puede demandar. O donde vive, o donde está el domicilio principal de la empresa, ¿no? Pero en este tema, a nivel ordinario, se presentan muchas complicaciones por razón de la materia
en donde el demandado puede plantear la demanda, pero se presta a ciertas afectaciones respecto a la parte emplazada o demandada, ¿no? Es un tema que el derecho a la tutela judicial, al final, la resolución que emitan los juzgados puede comprometer por esa celeridad que va a haber, porque se va a confirmar muchos principios, o sea, a ver, para explicarme, el tema de la virtualidad no ha empezado por los principios, pero se van a repotenciar el principio de la inmediación. No es cierto que el principio de la inmediación se ve prácticamente violentado, no. El principio de la inmediación está ahora virtualizado. Ahí no hay ni un problema. El principio de la economía, el principio de la socialización, todos esos principios no se ven manciados. Pero puede haber estado yo un poquito con lupa viendo algunos temas. Por ejemplo, respecto a la tutela judicial, me decía este amigo Oscar Puccinelli, oye viejo, podría presentarse temas respecto a los derechos fundamentales más que al tema del debido proceso. Es decir, por ejemplo, derechos que están ahí en los audios, en las grabaciones, y en donde se expone temas que forman parte de la información sensible de las partes y compromete el derecho a la intimidad. ¿Y cómo hacer para que no pueda ser visualizado si a la larga muchos procesos son públicos? ¿No? La práctica que haría él, porque él es un magistrado de Rosario, él es camarista. Camarista es lo que acá le decimos a los vocales de segunda instancia, es que no se graba. No se graba algunas partes que son relevantes, sí, pero que comprometen ya la afectación de ese núcleo a que le llamamos información sensible. La información sensible es toda información que tiene una persona que hace de uno vulnerable si terceras personas conocen eso, porque entra en ese mundo de lo que es lo privado, lo íntimo, lo secreto, ¿no? Bueno, dejo ese primer tema de las zonas pacíficas, pero potencialmente conflictivas. El otro tema es el derecho al juez natural. Recuerden que el derecho al juez natural, que está establecido en el artículo 139,3, señala que toda persona tiene el derecho a no ser desviado de una jurisdicción predeterminada. Pero ¿qué ocurre? Que con el tema de la virtualidad, como dicen los sociólogos contemporáneos, hay una desterritorialización. A ver, voy a tratar de explicarme. Normalmente cuando alguien plantea, yo por ejemplo soy cholo nacido en Sullana, he vivido 33 años en Trujillo. En Trujillo yo he litigado 30 y tantos años, pero cuando uno planteaba la demanda, lo planteaba la demanda en la mesa de partes de la Corte de Bolívar, por decir, ahora es en Natacha Alta. Se presenta y ahí está la demanda con en mesa de partes, pero es en territorio de Trujillo. Ahora uno presenta la demanda virtual. Sabe que va a llegar a la mesa de partes de tal corte, de cualquier distrito judicial. O sea, de todas maneras está territorializado. Pero esa es una ficción, porque el mundo interconectado de la Internet no lo territorializa como es en la realidad. Lo que se está presentando es una realidad virtual, que el personaje que está planteando la demanda lo está presentando en el soporte informático, pero llega a la mesa de partes de la ventanilla virtual de la Corte Superior de Trujillo, de Piura, de Lambayeque. Pero eso sí es una ficción. Y eso sí requiere más bien una reflexión. Yo aquí simplemente estoy dando abocetando algunas ideas, porque ni yo mismo estoy convencido, pero sí preocupado de estas situaciones, ¿no? Potencialmente el derecho de defensa también puede verse complicado cuando, en lo personal, yo hace poco estuve yo en una sala de la Sala Constitucional, no estaba precisamente aquí en el Perú, me tocaba hacer informe, yo estaba nervioso porque ya había llevado estos aparatos y no sé qué aparato toqué y me compliqué y me tocaba a la siguiente sesión, porque son 5 minutos, y de pronto entré en pánico. Felizmente que estaba mi hijo ahí y ya colocó, o sea, en otras palabras, por aspectos un poco de ignorancia tecnológica de los abogados, y no hay que reprochar porque hay mucha generación de abogados que están jurásicos,
se les va a afectar el propio proyecto de vida como abogado defensor si no entran enganchados. Probablemente muchas personas, abogados, están con su hija ahí que le ayudan, o los nietos, ¿no? Pero es un tema que también merece ser objeto de reflexión. Por eso yo le he puesto que son zonas pacíficas, pero con dinámica potencialmente conflictiva. Y en este caso no es por el sistema jurídico, sino por las consecuencias que desencadena la era virtual. El derecho a impugnar. Esto es otro tema que es más de lo que ahorita acabo de terminar. Y hablo por experiencia propia, porque ya me sale una resolución en contra, yo tengo, por decir, 3 días para plantear una apelación de un amparo. Y de repente el primer día no lo termino, al segundo día ya lo tengo listo a media tarde y me queda la media tarde de esa tarde y al día siguiente. Pero entonces estoy entrando para la apelación y está sobrecargado la ventanilla virtual. Mi hijo me dirá, no te preocupes, papi, que mañana lo estoy ingresando. Y en la mañana, por si acaso, es bien difícil ingresar. Normalmente es más tranquilo en la tarde-noche. Yo le digo, pero ¿cómo vas a entrar en la tarde? No, pues sí, está sobrecargado. Imagínense que queda el último día, 11 de la noche, el abogado ya le da un infarto porque tiene que esperar hasta las 12 de la noche, que a propósito hay una polémica del Jurado Nacional de Elecciones que el día termina a las 8 de la noche. Estamos en un país de locos acá. Entonces, ¿qué pasa si yo logro ingresar a las 12 con un minuto? La contraparte que tiene acceso ahí a la ventanilla virtual va a decir que se apeló extemporáneamente. Entonces, obviamente ahí los jueces no tienen que relativizar su chip de ser un poco más condescendiente con esta tecnología, porque si no se estaría afectando el derecho a los recursos impugnatorios que supone también el derecho a la pluralidad de instancias. En líneas generales tenemos ese tramo así nada más, y luego tenemos una área a la que yo denomino la zona conflictiva o no pacífica, porque la era virtual genera complejidades por la propia tecnología y que genera, por ejemplo, el tema que he puesto aquí, el derecho a la tutela judicial efectiva en su segunda versión, es decir, la resolución judicial. Y yo me pregunto, con este sistema de trabajo que están desarrollando los magistrados, en donde no hay una comunión ritual de acercamiento en físico, sino que cada juez interconecta con otro juez y otro juez desde sus aposentos, de sus domicilios, y los secretarios, el relator por su cuenta y riesgo está en la propia corte, en la propia sala. Ahí pienso que lacera un poco la posibilidad de virtualizar, de estar conversando en nuestra condición humana de un estado de normalidad. Entonces, ahí puede haber un flujo de ideas que se van a relativizar en desmedro de las resoluciones definitivas. Esa es una primera preocupación. Digo esto porque precisamente este filósofo del cual yo reviso todo lo que publica, acaba de, por el amor a Dios, traten de adquirir este libro. Disculpen que les esté metiendo como que si fueran, pero esto, como yo digo, yo soy un alumno más, pero Byung-Chul Han tiene este bellísimo libro que lo he comprado acá en Lima, por si acaso, ¿eh? Lo pueden pedir, si tienen jovencitos hijos, hay una librería virtual, se llama, bueno, el nombre es bien difícil de escribirlo, pero el librito se llama La desaparición de los rituales. Y la tesis que está manejando él es que hay una comunicación, no, hay una comunidad sin comunicación. Porque normalmente los ritos son en físico, en directo. Un rito solemne y sublime es un abrazo. Darle a una sobrina un abrazo, a la madre el beso. Pero ahora prácticamente esta pandemia ha sido tan funesta porque las expresiones más afectivas nos han neutralizado, porque si no contagiamos a los abuelos, ¿no? Entonces, en este contexto, la desaparición de los rituales está generando en el marco de lo que, y esto lo escribió antes de la pandemia, Byung-Chul Han está diciendo de que están desapareciendo los ritos. ¿Por qué? Porque el exceso de estos teléfonos, la gente más está prendida
conectada, whatsappeando, como se dice, y antes que acercarse físicamente. Y hay veces que en la casa la esposa está con el WhatsApp, el marido está hablando, la esposa ni le hace caso, el hijo está también por aquí, o sea, se está perdiendo todo ese tipo de condición humana. Digo esto porque el segmento de que los magistrados, el ideal es que los magistrados tengan cercanía física, porque eso permite una comunicación en comunidad, que es la que en este momento la hemos perdido, pero que de todas maneras vamos a retornar. Pero con o sin pandemia, la era virtual está castrando parte de esta condición humana. Mucho cuidado. Otro tema que me preocupa como zona conflictiva, y para mí si no es pacífica, es el derecho a la prueba y a la correspondiente valoración. Por cierto que en el acervo de las demandas y la contestación de la demanda, en los procesos judiciales ordinarios, hay una actuación probatoria. Y ahí prácticamente, si es que se admite la prueba, se valorará, etcétera, etcétera. Pero esto de la prueba forma parte también de verlo en el marco del principio de inmediación, porque ahí el mundo del ser, de lo ontológico, es ver algo tangible, conmensurable, ¿no? Tocable, constatable, probable, demostrable. Y eso solamente lo da la praxis de la condición humana, como decimos, en vivo y en directo, y no en la virtualidad. Y ahora con la virtualidad, que muchas cosas de reales no son reales, porque la virtualidad está generando lo que se llama medias verdades, que es el fenómeno de la posverdad, que es un fenómeno que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y finalmente, para dar este panorama muy así, de repente un poco escabroso con lo que empecé, sí me preocupa el tema del derecho a la verdad. Todo proceso aspira a llegar a un puerto, la verdad, y no solamente en el campo penal, en cualquier tipo de disputa se tiene que auscultar y discernir la verdad como la realidad óntica del ser, de lo que habría ocurrido, del hecho fáctico. Y los abogados que enrevesamos muchas veces las cosas, bajo el marco del imperio de la virtualidad, puede gestarse un poquito de falacias, un poquito de engaños. Y entonces ahí la compleja tecnología que se dispone en esta era de la robotización es que el Estado tiene que hacer una inversión mucho más potente para incorporar una serie de sistemas de software que esté potente en la recepción de los documentos, en la recepción de todo lo que significa ver si tal cosa es en realidad cierta o es falso. No se olviden que eso puede ser objeto de manipulación, y me parece que el país, a partir de un órgano de nuestro sistema electoral, ha hecho muchas manipulaciones, y ahí tenemos una tragedia de resultados. Queridos amigos, la verdad que yo le agradezco al doctor Gino por haberme invitado, y discúlpeme, esta es una modesta reflexión que me surge porque todo esto está en estos momentos construyéndose. El impacto de la virtualidad y de la conectividad en el mundo del derecho y en el mundo de la justicia recién empieza a desarrollarse a nivel planetario. El problema que acecha a la Judicatura del Perú es la misma que existe, por ejemplo, yo me conecto con muchos amigos magistrados españoles, es el mismo problema. Por ejemplo, un magistrado español que es juez en Santiago de Compostela va 3 veces, y en una de esas pescó el COVID, pero ya se siente cómodo. Lo que pasa es que no se vacuna porque se cree el increíble Hulk, porque ya dice que ya tiene anticuerpos, lo que pasa es que es muy muchacho. Pero en fin, queridos amigos, esa es un poco la reflexión, un poco al desgaire, un poco a lo mejor no muy acartonado, discúlpenme que yo no sea muy acartonado, pero esa es la reflexión que traigo como un manojo de preocupaciones en esta era digital, en esta era de la sociedad del conocimiento, de la posmodernidad, de la condición humana, en donde el hombre, centro
eje y fin, a partir del principio kantiano, viene generando posibilidades de manipulación del humano. En estos momentos ya vemos cómo China, los rusos, los norteamericanos están mandando imágenes de todo lo que se viene explorando en Marte. Son tiempos extraordinarios, pero también tiempos en donde posiblemente el mundo de los sentimientos, ¿no?, empieza a generar mucha preocupación, porque y termino con esta frase, este físico matemático Roosevelt, le preguntaron en un momento los periodistas que son muy chismosos, oiga maestro, ¿qué preferiría usted? ¿Saber más o ser más feliz? Y él bien campante dijo, cosa rara lo que le voy a decir, pero prefiero no ser feliz y saber más. El humano que en esta generación de aquí a 20 años, que es los proyectos donde ya va a haber la posibilidad de interconectarse en la estructura cerebral un chip, no sé si tendrá capacidad de mantener ese lado humano, porque el mundo cognitivo lo va a tener en forma esplendorosa. Yo no sé si eso será bueno. Muchas gracias, queridos colegas, ilustres magistrados, por esta reflexión un poco al desgaire. Muchas gracias por la brillante participación del doctor Gerardo Eto Cruz. Y yo creo que podemos prender un ratito los micros para darle un fuerte aplauso al maestro. Muchas gracias, muchas gracias.